¿Habéis fichado? Bueno, pagaremos. ¿Habéis hablado con mi manager? Damos por abierto el pleno de la sesión ordinaria de 31 de octubre de 2015 con el siguiente orden del día. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores, resoluciones de alcaldía, aprobación del plan económico financiero para el plan de inversiones financieramente sostenibles, la modificación de la bolsa de informador turístico, dejar sin efecto la ordenanza fiscal reguladora de aprovechamiento de setas, la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de parajes naturales, modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de piscina municipal, dejar sin efecto la ordenanza reguladora de servicios de polideportivo, modificación de la ordenanza de tenencia de animales, modificación de la ordenanza reguladora de vados, la solicitud de ayuda a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte destinadas a programa de gratuidad de libros de texto y la aprobación de la cuenta general 2014. Y en el último punto, que no está incluido por una omisión, en la parte de ruegos y preguntas. Sí, me llama la atención también de que, bueno, se entiende que se incluyen al ser una sesión ordinaria y ser obligatoria. No, porque no se puede hacer. Bueno, el primer punto del orden del día, que es la aprobación de las actas de las sesiones anteriores, es el acta de la minuta número 7 de la sesión ordinaria celebrada el 11 de junio de 2015, que como habéis apuntado tiene un error porque se ha incluido dentro de la denominación del Grupo Municipal Partido Popular al concejal socialista César Moreno Fabra. Nosotros sin enterarnos de lo malo. Entonces, a ver, procedemos a la aprobación, bueno, digo también la minuta número 8 del año 2015, de la sesión extraordinaria celebrada el 3 de agosto de 2015 y la minuta de 9 del año 2015 de la sesión extraordinaria urgente celebrada el día 16 de septiembre de 2015. ¿Alguna apunte además de alguna cosa que No, queráis hacer con porque esta? prácticamente le ha dicho, digo que de las actas? se ha puesto lo que se ha dicho aquí y ya está. Entonces procedemos a la aprobación de las actas. En cuanto a resoluciones de alcaldía, pues hay un montón de resoluciones de alcaldía. Quizás habría que mencionar, bueno, la mayoría de ellas son licencias urbanísticas, otras... Un inciso, Karina, habrá que decirlo de las licencias urbanísticas, por lo que comentábamos el otro día del 18 de julio, Sí. que normalmente lo de las licencias urbanísticas no es preciso de copiarlas. Vale. Porque más o menos ya se sabe que el aparejador Ha informado, entonces, vale. Eso simplemente Lo está tomamos, en la lista, lo tomamos tomamos. fotocopias. Vale. Bueno, pues hay, la mayoría de ellas son aprobación de licencias urbanísticas, después también hay aprobaciones de adhesión o de solicitud de aprobación de facturas de planes de inversiones y planes de adquisición de mobiliario urbano de subvenciones por parte de la Diputación, y quizás sí que habría que destacar pues la resolución por la que se ha renunciado a la subvención del taller de empleo. Y bueno, si tenéis alguna otra que queráis mencionar. Esto del número 54, Sí. esta adecuación ciclo hidráulico, ¿eso qué es? Son ¿Es algo unas de agua obras, potable? sí, son unas obras de PAP donde se van a hacer, se han hecho ya algunas obras incluidas en esa subvención que ya estaba solicitada, y aquí lo que falta hacer es, la prórroga se ha solicitado precisamente por hacer una pequeña reparación en la tubería que está en el aire de la Huerta de las Almas. ¿Esa que cruza el río? Esa que cruza el río. Ahí vamos a hacer una pequeña obra porque como la idea del equipo de gobierno es hacer un cambio en la canalización del agua, entonces vamos a hacer una pequeña obra, una pequeña reparación para que por lo menos esté protegida momentáneamente, a ver si de alguna forma se puede conseguir alguna subvención por parte de Diputación el año que viene con el PEPOS, pero por lo menos sí protegerla porque en la situación en la que está, la verdad es que hemos tenido bastante suerte que en todos estos años no haya habido ninguna rotura. Entonces, claro, hacer este tipo de obra durante el mes de verano
con el problema que tenemos de abastecimiento de agua, que ya tenemos que recurrir al pozo de Figalet, pues era una imprudencia, entonces lo hemos dejado y se va a hacer una solera de piedra para protegerla. Se ha ido a ver las obras con el policía de Confederación, con el policía de Cauce, le hemos explicado lo que queremos hacer. Abelardo ya ha hecho acopio de las piedras que había allí, en parte también en lo que era el antiguo vertedero, había unas piedras que se habían sacado de ahí, que también teníamos el requerimiento por parte de Confederación de que esas piedras se quitaran de ahí porque era un acopio temporal y ya nos llamaron al orden de que se tenían que retirar, y esas piedras, parte de ellas se van a utilizar para hacer ese lecho de piedra y proteger la tubería. Por eso se ha solicitado una prórroga. Aquí sí que una cosa importante, porque ya con César, en la legislatura estuvimos mirando, porque eso nos ha ido... No, de milagro, ha sido un porque milagro. No, porque ha sido... De todas formas, ahí, si se hace un bypass, quiere decir que, como decía, que para no dejar al pueblo sin agua, si se coloca una tubería con un bypass, digamos, se queda ahí y tú puedes hacer la función, contamina una cosa de la otra. Sí, que tampoco va a dejar el pueblo sin agua, no, pero... haciendo lo que te digo yo. Entonces, ahora, que si no una cosa de un venidor, igual se hace cuando sea. No, sí, la semana que viene Abelardo ya va a empezar a hacerlo. Pero aquí si viene una lluvia fuerte y bajara con algún bolo rodando, se iría la tubería. Bueno, eso está bastante mal. mal. Entonces sí que nos quedamos sin agua. Con el problema que sigue teniendo también. Entonces, que una hora para... El pozo del Figalet, por las obras de la Diputación, que ha tenido roturas y tienen un problema gordo también, están teniendo fugas y ya nos han advertido que hagamos las gestiones con Diputación, para que estamos en ello, para que el problema que tiene el pozo del Figalet derivado de las obras también se intente solucionar. Sí. Somos pocos los que arreglamos, pero... Sí, pero sobre todo también porque abastece también al pueblo, y si tuviera problemas el pozo del Figalet, ahora no nos hace falta el agua, pero en verano... durante los meses de julio y agosto, cada 2 o 3 días hay que tirar de agua del pozo del Figalet, porque no llegamos a cubrir el abastecimiento de agua para el pueblo. Y además que tiene que estar esto, se hace bien. Antes estaba bien el cruce y tiene que estar bien para el cruce. ¿Algún otro comentario respecto de lo que han sido las resoluciones? La estimación de lo de María Ángeles Gallego. Sí. Bueno, pues María Ángeles Gallego se solicitó por el anterior consistorio también una beca a través de Salari Chove para cubrir la plaza de ludoteca. Entonces, esa beca, en el momento en el que se estimaba que esa persona iba a entrar a través de la beca, no se podía hacer ninguna modificación de la memoria ni se podía solicitar otro tipo de puesto de trabajo. La sorpresa con la que nos encontramos es que, por el tipo de contrato que se le habían hecho a María Ángeles durante estos últimos 4 años, hacía 2 que ella había generado el derecho a ser fija, discontinuo, en el ayuntamiento. Entonces ella, en el momento que se produjo el despido, en el que se comunicó cuando acababa el curso escolar, que era cuando ella normalmente finalizaba su contrato, se le comunicaba que se contrataba a otra persona para cumplir el puesto de la ludoteca, nos planteó una reclamación previa porque alegaba que, bueno, hacía 2 años que se había generado ese derecho a ser fija discontinua. Entonces, claro, en este momento el ayuntamiento pues se ha visto obligado a rescindir, porque si no nos veíamos en la obligación de generar un puesto fijo. Y en una ludoteca, en un pueblo como Quesa, que este año, por ejemplo, a fecha de hoy solo están yendo 2 niños a la ludoteca, pues... Pero el derecho lo había generado ya hace 2 años, lo que pasa es que ella, pues bueno, nunca a lo mejor se había dado la situación. Y este año, pues como se le había renovado año tras año el contrato, este año al sí que de comunicarle que entraba otra persona a través de una beca, a través de una subvención, en el que el ayuntamiento pues no tenía que hacer ese cargo de los gastos, pues es cuando presentó la reclamación previa, y nosotros lo que hemos procedido es el pago de la indemnización que le corresponde, que han sido 2.415 euros. Vale. Pasamos ahora a lo que es
El siguiente punto del orden del día, que es el punto 3, que es la aprobación del Plan Económico Financiero para el Plan de Inversiones Financieramente Sostenibles. Esta aprobación del plan económico, no sé si recordáis que cuando celebramos la sesión extraordinaria urgente que celebramos el día 16 de septiembre de 2015 a la hora de solicitar las ayudas que había sacado la Diputación, esas que nos correspondían a todos los municipios, un importe, a nosotros en este caso nos correspondía 50.000 euros y a otros municipios les correspondían una determinada cantidad en función de la población, se nos exigían cumplir una serie de requisitos de estabilidad presupuestaria que en el caso del Ayuntamiento de Quesa no los cumplíamos, como era el endeudamiento y como era el plazo de los días en los que se pagaba a los proveedores. Entonces eso nos exigía, con posterioridad a la solicitud de esas ayudas, el compromiso por parte del Ayuntamiento de Quesa de hacer la aprobación de este plan económico financiero. Entonces, en este plan económico financiero lo que se manifiesta es que las inversiones que se van a realizar con estas subvenciones que hemos solicitado no van a generar ningún gasto de mantenimiento. Sí que pueden generar posibles gastos de conservación y reparación a lo largo de la vida útil del inmueble, pero en ningún caso gastos de mantenimiento, porque se trata de obras de pavimentación, de asfaltado de caminos vecinales y de conservación y reparación. Por lo tanto, por las razones indicadas, la inversión permitirá durante su ejecución, mantenimiento y liquidación dar cumplimientos a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública por parte de este Ayuntamiento que nos exige la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La parte, por lo tanto, de la inversión financiada por la Diputación Provincial, que asciende a esos 50.000 euros, tiene carácter finalista, por lo que al ser una administración pública la que sufraga el gasto, está excluida del cálculo del gasto computable a la regla de gasto de este Ayuntamiento, por lo que no afecta al mismo y además el gasto como la financiación están equilibrados a efectos de estabilidad presupuestaria, aunque tanto el gasto como el ingreso tienen naturaleza financiera. Entonces, este es el plan económico que es simplemente decir pues, que las obras que se van a realizar y que se han solicitado con esta subvención no van a generar ningún gasto adicional al Ayuntamiento. Solamente se trata de un gasto de posibles gastos de conservación y reparación, pero que no implican un gasto de mantenimiento de manera continuada. ¿Alguna observación? Los baches que estáis marcando es en la calle. ¿Eso lo quién lo va a hacer? ¿Hay una empresa ya para hacerlo? A ver, eso lo va a hacer Abelardo. ¿Se ha adjudicado? Eso lo ha hecho Abelardo por unas pequeñas cuantías que teníamos pendientes con él y con esas cuantías que teníamos pendientes con él pues se van a hacer esas pequeñas reparaciones. Se van a reparar esos baches, se va a reparar también lo de la calle Prim, que ya está bastante tiempo y que hay que reparar. El de la calle Prim, los baches de la calle Ángel Muñoz, la calle, no recuerdo el nombre de esa calle, la que va donde vive Emiliano y donde tiene... No tiene nombre. No tiene nombre. Esa cuando vinieron a trabajar de fuera, lo pusieron calle Bogotá. Sí, porque era cuando estaban las trabajadoras que iban a la macetería. Los que vieron ahí, pues pusieron eso. Sí, bueno, yo he oído calle Bogotá, calle Pircincha, calle... ¿Eso no es la calle Corbera? No, es la calle Corbera. Tiene nombre. Es que en el plan general de urbanismo sí que... Los pisos de Avenida Corbera, a lo mejor. Avenida Corbera es la Avenida Corbera es la pisos, la que sube de la rotonda. Pero aquella de allí, Pero esa no es me parece que se llama calle La de mi Corbera. madre. También. La de su madre es de la Camino cooperativa es Camino a Bueno, estos se dos llama. no, que son Camino a Creo que el plan y general de Avenida urbanismo está Corbera. puesto así. Pues eso es lo que tú dijiste, habrá que revisar todas las calles que no A ver, tienen mi nombre. calle Corbera no tiene nombre, y los bueno, no pisos, tiene las casas nombre, valladolinas se tampoco el llaman... nombre. Karina, yo te voy a comentar de un trocito que hay delante de mi puerta, bueno, casi más a la esquina, porque por allí baja mucho la gente cuando va al mercado y hay un bachecito que ni es calle ni es carretera y ni la arregla la carretera ni la arregla la calle, más que nada por eso, porque la gente baja por ese trocito cuando va para el mercado. Pero está en la calle La Fuente. Sí, pero digamos casi a la carretera. Está casi en lo que es la curva. Cuando termina mi casa que la gente sale para el mercado, Sí. ahí.
Pues es Pero yo a veces cuando lo tiene que veo ser también- Diputación que lo arreglara, si es Es que no es carretera, es que, Sí, es es carretera, que la carretera se queda establecida. desde la puerta de mi casa, de la puerta del piso, ya con una curvasilla y un trozo ahí es una línea que eso ya no es carretera. Eso. Y después también se va a arreglar ese bache que hay en la calle General Mola, la que va a la calle, a la Huerta del Lugar. Ahí cuando se hicieron unas obras se puso, se hormigonó y se quedó un bache bastante importante, entonces eso también se va, hay un escalón, se va a cortar y se va a arreglar. Esa calle tampoco tiene nombre. Es el caminico, toda la vida es el caminico. Pero no tiene nombre. Sí, tiene un nombre. Sí, ¿qué nombre Lo tiene? puso César ahí una placa de mano. No, pero Alegría de la huerta. Alegría de la huerta o algo Pero así. eso no es Bueno, ahora hay una caja de alegría de la No, huerta. pues no. César lo puso, César una placa de mano. Lo puso allí. Que ya Alegría de la huerta, algo así. no generemos más. Ya, pero que Pero yo, oficial. por No, ejemplo, realmente la no. mía es calle La Rocha y las casas que hay de arriba, detrás del polideportivo, es Altico La Rocha. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me llegan las cartas De la antigua. De Julio Rodón. Aquello es diseminado. pero tampoco por tiene la nombre mi Rocha. calle, porque no le hemos puesto nunca nombre, ni lo hemos pedido tampoco. Entonces la gente pregunta y son cosas que Sí, se eso, dejan. sí. Luego los nombres, nuestras casas, tienen el nombre al revés de lo que tenemos nosotros, las escrituras o al revés de como tendrían que estar. Los números. Sí. Eso pasa en muchas calles. Porque como enfrente no se puede edificar, en lugar de ser par o nones, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así seguido. Pero luego, por orden, están puestas de otra manera. Entonces a mí me dejan también las cartas de Carlos, hermano de la Daisy. Y ahí tenemos un cacao, y por WhatsApp, que como nos conocemos todos, en este pueblo, porque es así. En la avenida Valencia también hay muchas calles. Claro, porque vino que había que cambiar, pero la gente no lo cambia porque... Y a mi madre las cartas de la mosquita. Bueno, y aquí si quiere... Bueno, de la el problema es que mosquita, son de la mosquita también me han echado a mí, ¿eh? Sí, O sea que sí, fíjate eso tú. es Joder, otra claro. cosa. Pero eso es un problema porque hay cartas que son importantes Sí, sí, claro. y no son para dejar... Y que no hagamos una notificaciones tontería. con acuse Sí, de sí, sí, recibo. sí que sí. Claro, y de ir al médico, de cosas así, que dice, bueno, y a veces gente que ni viví tiene ahí un montón que a lo mejor las veces se Eso va. tendremos que revisarlo también. Bueno, procedemos entonces a la aprobación del Plan Económico Financiero y, en segundo lugar, la revisión, una vez aprobado, el certificado de presente acuerdo a la excelentísima Diputación Provincial de Valencia. Nos sometemos a votación y votamos. El siguiente punto del orden del día es la modificación de la bolsa de informador turístico. Se aprobó una modificación ya de una bolsa que se había aprobado durante el 2013, en la que se había hecho una modificación a esta bolsa de informador turístico. Nosotros lo que hemos considerado conveniente es hacer unas pequeñas modificaciones en cuanto a... Hemos modificado sobre todo el tema de los requisitos de los aspirantes, en las que hemos excluido que tuvieran que ser necesariamente diplomados o licenciados. Hemos considerado que con las características de la información que se da en la oficina de turismo, el graduado escolar, un graduado o título equivalente es suficiente, no hace falta pedir una licenciatura o una diplomatura. Y después también hemos especificado con más detalle el tema de lo que era la experiencia profesional, ya que allí en la anterior modificación que se aprobó durante el mes de, si no recuerdo mal, abril, se había puesto una puntuación máxima en cuanto a la experiencia profesional, pero no se había especificado cuánto era lo que se cobraba por cada mes de trabajo. Entonces eso sí que lo hemos detallado. Hemos detallado también que no se había detallado el tema del conocimiento de idiomas, asignando una puntuación a cada uno de los niveles que actualmente se reconocen por las administraciones públicas de la acreditación de idiomas. Y después hemos añadido en cuanto a requisitos o a méritos que pueden ser susceptibles de baremación, pues el hecho de estar en posesión de una licenciatura, una diplomatura, un ciclo de grado superior, y después también cursos que se hayan hecho de conocimientos informáticos. Después hemos incluido también lo que es una entrevista, una adecuación al puesto de trabajo, en la que se valorará pues, sobre todo la idoneidad para el puesto de trabajo, la capacidad de trabajo y la autonomía. Y por lo demás hemos establecido que esta bolsa tendrá una duración de 1 año y que la duración de los contratos que se puedan realizar, eso lo hemos mantenido, será una duración de 6 meses como máximo. Lo que hemos tratado es de detallar mejor lo que era la bolsa de trabajo de informador turístico, sobre todo también porque
la persona que está contratada, su contrato a través de la subvención del ENCOR acabará en diciembre y tendremos que ir... ¿Eso es para el puesto que hay ahí arriba o para cuando se hacen rutas por aquí? Eso está previsto para lo de la oficina de turismo. Vale, es que yo a veces aquí se hizo, se ve que un curso que yo, bueno, no sé, pero hay que hacer un curso, por ejemplo ha venido Amparo, la de Ángel, a darnos, a hacer una ruta, o ha venido Esther Meli, o ha venido... Entonces, si se lo puede quedar alguien de aquí, pues si tenía algo que ver y tenía que dárselo a alguien, pues era aquí mejor, me parece a mí. Sí, lo que pasa es que nosotros, a ver, en el tema de poner en unas bases que priman o que le dan preferencia a los que están empadronados en el municipio, corremos el riesgo de que esas bases se impugnen, porque atentarían al principio de igualdad, al derecho fundamental de la igualdad. Entonces, si se hacen constar pues se pueden hacer constar, pero corremos el riesgo de que esas bases se puedan impugnar. Entonces, nosotros hemos puesto unos requisitos generales. Entonces ya veremos a ver la gente que se presenta, habrá que pasar una baremación de esos requisitos que hemos especificado y después también la adecuación al puesto. Evidentemente sería preferible que la persona que desempeñe el puesto de trabajo sea una persona del pueblo, evidentemente. Que se puede presentar de fuera también, claro. Sí, pero es que antes los requisitos eran ser titulado superior. Ya. Entonces aquí titulados superiores para informadores turísticos. No, y además que desde ya estaba descartando a mitad pueblo. No, además de que descartas a mucha gente. Ya, pero La red Turisinfo tampoco exige para las personas que estén desempeñando el puesto de trabajo que tengan una titulación específica. Simplemente pues te exigen unos requisitos mínimos, pues que esa persona sepa desenvolverse, sepa dar unas explicaciones mínimas y tenga un interés. Tampoco en ningún momento te dicen la persona que tiene que estar desempeñando este puesto, puesto que entra en una red a nivel autonómico, tiene que tener este perfil. Eso no lo exigen tampoco. Entonces, por lo que estamos comentando de que cerraríamos las puertas a muchas personas si exigiéramos una titulación superior, pues es intentar abrir el abanico y que pueda optar más gente del pueblo que si estuviéramos pidiendo una licenciatura o una diplomatura. Porque la mayoría de gente que tiene una licenciatura y una diplomatura en el pueblo está trabajando fuera, o está ya trabajando. Entonces procedemos a la votación. Y el jurado, digamos, jurado no es... Sí, está especificado. No, es lo mismo que se hizo cuando lo del... que sería el dos de vosotros y uno... Aquí hemos puesto el presidente, que sería la alcaldesa, un secretario... Igual que ha sido la otra vez. Sí, y después un concejal. Salvo que estará la secretaria. Estará la secretaria o un trabajador del ayuntamiento que ella delegue. Que no tiene voto. Que no tiene voto. ¿Vale? Procedemos a la votación de esta propuesta de modificación. ¿Votos a favor? Pasamos ahora al quinto punto del orden del día, que es dejar sin efecto la ordenanza fiscal reguladora del aprovechamiento de setas. Bueno, esto es una ordenanza que se aprobó, si no recuerdo mal, en el año 2013, que hasta la fecha nunca se ha aplicado y que nosotros consideramos que no tiene ningún sentido mantener una ordenanza que hasta la fecha no se ha aplicado y que tampoco creemos que desde el punto de vista recaudatorio pueda suponer un ingreso extraordinario cuando se ha comprobado que en otros municipios donde tienen este tipo de tasas cerca de nosotros, pues si la idea de esta ordenanza fiscal era tener más recaudación, se haya conseguido. Entonces consideramos que no tiene ningún sentido mantener este tipo de ordenanza fiscal y por eso proponemos al Pleno dejarla sin efecto, precisamente por lo que acabamos de exponer. No depende del año. Del año que haya, pues no haya, porque solamente es para eso. Pero en otros pueblos en los que se ha estado aplicando, que a lo mejor sí que pueden tener más arraigo, más costumbre en lo que es el tema de la recogida de setas, tampoco la recaudación tampoco ha sido para que... Porque en Bicol, me has preguntado, a ver, porque en Bicol sí que Bicol sí que la mantiene. No es que se la mantiene, que si hasta ahora... Bicol sí que lo ha estado haciendo. Lo hacía y le suponía... Y además, de hecho, este año sí que lo ha estado haciendo. ¿Se le suponía algún dividendo? Alguno, pero pocos.
Claro, que esto siempre De depende todas del maneras año. iba más gente. Claro. No, pero que En Enguera la han quitado. En Enguera lo han quitado Y también. luego hay años que no hay... No hay ni en Picón, ni en Enguera, ni en... Aparte de eso, Ahí, tienes que dedicar vigilantes. Claro. No, claro. Porque, Tienes que claro, delimitar concretamente las zonas, tienes que poner una... Y después tienes que tener vigilantes allí que estén vigilando y que se estén encargando de que la gente ha obtenido la oportuna autorización. Entonces consideramos que este tipo de tasas Y la gente esa que se pone en Vico, por ejemplo, para vigilar, ¿es pagando el ayuntamiento? Sí. ¿O es que en la consellería o algo hay un dinero? No, Es el ayuntamiento. depende del ayuntamiento. O sea, que lo que pueda sacar, Exacto. tienes Tienes que que pagar pagar tu sueldo. al que está allí. el beneficio que puedes tener Es mínimo mínimo o incluso o deficitario para lo que pueda O recaudar. sea, pero siempre depende del año que sea, de cosecha, de seta o que no sea. Sí, pero porque tengamos un año a lo mejor No, ya, extraordinario, ya. que a lo mejor después tenemos que tener un vigilante, tenemos que estar... Nosotros consideramos que no tiene ningún Particularmente, no sentido. sé si en mi caso lo veo, pero es que yo veo una fuente de conflicto. Sí. Porque te pilla un poco en el límite de aquí y de allá y no sé, pues tú cómo sabes con esa actitud si la has cogido de licor. Simplemente con pasar por allí ya pertenecen al licor. No sé, que yo veo que hay Puede pasar por un sitio. Por otro sitio que no esté la... No, es que hay una... incluso motivo de conflicto entre Los licor y propios pisa o la barrera. Es que vecinos. es el límite. está en el límite y los No hay vecinos pueden pasar ninguna por esta raya mujer. exacta Claro, que- es que o todos pienso o ninguno o algo así, no sé. Aquí lo que se propuso hace tiempo, propusimos y se aprobó por unanimidad, es que se hablara con Vicor. Y Enguera, Entonces era Enguera también, que tenía esta tasa, y de que se hablara con ellos y que a los vecinos de Quesa, como somos lindantes, es muy difícil decir, no, yo estoy en Pinto o en Valdemoro. Entonces, que a la gente de Quesa no se le cobra esa tasa, igual que ellos pasan al término de Quesa, los de Vicor, o sea que no hay ninguna... y no se les cobra. Entonces, eso se aprobó por unanimidad, pero nunca se... Es más motivo de conflicto y de gasto, y tiene que pagar el ayuntamiento un vigilante y todo. Pero que no ver si eso lo pagó el ayuntamiento o era que había un dinero estipulado para cosas así. No. Claro, si encima es algo poco y tienes que pagarlo también. No, desde luego, no debe de haber, bueno, no hay, porque si no Enguera hubiese mantenido esos puestos. La afición que hay allí, a ver si la Y que tiene mucho término también. Tiene mucho más Hubiese término y mantenido creo que la esos puestos y lo que recaudación recaudara era se había estimado que iban a recaudar, no sé si 14.000 euros y no había llegado ni siquiera a los 1.000. El limpio. Ya descontando lo que tengan por ahí. Entonces, creemos que tampoco es algo que, y además eso es lo que dice César, es más una forma de generar conflicto más que otra cosa, más que los rendimientos netos que se puedan sacar de este tipo de tasa. Entonces, procedemos a la votación de dejar sin efecto esta ordenanza fiscal reguladora del aprovechamiento de setas en el término municipal de Quesa. ¿Tenemos la votación? Sí, una estima. El sexto punto del orden del día es la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de parajes naturales. En esta tasa lo que hemos modificado es únicamente aquel inciso en el que se hablaba de los beneficios que tenían y las exenciones que tenían los censados y los no censados en Quesa. Nosotros lo que consideramos, y ya lo manifestamos también durante la campaña electoral y en nuestro programa político, es que no tenía ningún sentido en este tipo de tasa hacer una diferencia entre los que estaban censados y los no censados en Quesa. Entonces consideramos que la tasa se tiene que modificar en este sentido y que todos disfruten, tanto los vecinos de Quesa, vecinos que viven aquí de forma habitual, como aquellos que tengan casas o tengan una vinculación especial con el municipio de Quesa, pues que no tengan que pagar, cuando tengan que acceder a la zona de nuestro paraje natural. La tasa se mantiene porque consideramos que, ya que se trata de una tasa aprobada y nosotros hemos empezado a aplicarla ya durante este verano, es conveniente que la sigamos aplicando. Lo único es hacer mención y modificarla en el sentido de aplicar esta bonificación del 100% a los que sean vecinos del municipio de Quesa. ¿Alguna observación o alegación?
Por lo que procedemos entonces a la votación de esta modificación en la parte que afecta al artículo 6 de las exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables a la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de limpieza y conservación de parajes naturales. Procedemos a votación. En cuanto al séptimo punto del orden del día, que es la modificación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de la piscina municipal, bueno, pues la modificación va en el mismo sentido que la anterior ordenanza fiscal. También se hacía una distinción en la aplicación de esta tasa para los censados y no censados y se aplicaba un precio diferente en la cuota tributaria para los que estaban censados y los que no estaban censados. Nosotros mantenemos la misma cuantía de la tasa, lo único que proponemos es esa modificación en cuanto a la distinción de los censados y no censados y por las mismas causas que he dicho anteriormente, porque creemos que eso únicamente produce... Veamos con la misma música. Que ahora no puedo hablar. En el ayuntamiento, ahora no puedo hablar. Tiene chiquillo. Vale, ¿seguimos? No pasa nada. Que eso es normal. Ya está. Entonces, bueno, pues consideramos que es necesario modificarla por las mismas causas que he explicado con anterioridad, porque eso lo único que hace es generar discordia y enfrentamiento y malestar entre aquellas personas que tienen su residencia o su segunda residencia en el municipio de Quesa y que por lo tanto pues tienen una casa, también pagan sus impuestos y también contribuyen en lo que es, pues realizan sus compras aquí en el municipio, con lo cual creemos que es totalmente discriminatorio y un agravio comparativo con esas personas que también aportan mucho a Quesa. Y el sentido de la modificación es precisamente eso, la cuota tributaria, como he dicho, se mantiene y solamente se elimina esa parte que nosotros ya este verano es verdad que no lo hemos aplicado, ni aquí ni en la anterior ordenanza, pero que consideramos que es oportuno hacer la correspondiente modificación para que quede totalmente eliminada de la ordenanza. Entonces, someto a votación lo que es esta propuesta. ¿Alguna observación? No, Sí. porque la licencia cuánto era. Eran 50 céntimos, pero por 50 céntimos, Julio, sinceramente... No, ya, no, sí. Bueno, es nuestra opinión. Que ni se va a ganar ni se va a perder. Ni se va a ganar ni se va a perder, lo único que hace es generar ese malestar en esas personas que se consideraron, cuando empezó a aplicarse la tasa, pues discriminadas, porque son personas que tienen su casa aquí, que vienen aquí, que consumen aquí en el municipio, que pagan los impuestos, y por 50 céntimos pues no tiene ningún sentido Eso también aplicar. lo pensé yo cuando se puso. Creo que se ha perdido. Yo pienso Pues ya, que- yo también lo yo creo. creo que- Porque hay gente que... No, Hay gente que ha dejado de ir a la piscina, exactamente. Pero aparte hay cosas que, por ejemplo, este hombre que vive en la calle de... y Rafa, Rafa. yo me di cuenta, digo, es que tiene toda la razón. El hombre este, y por todos los motivos, se sentía bastante agraviado por Muy esto. agraviado. Y hasta que se aprobó esta ordenanza, o sea, la discriminación, en Navidades, si os acordáis, echaba banco para juguetes para los críos. Ah, bueno, sí, Rafael. Es una tontería, pero a lo mejor Sí, no. pues, Se ha mira, metido se más aprobó que- eso y dejó de hacerlo. Bueno, Bueno, Que no vale la... Bueno, nosotros consideramos que no vale la pena hacer esa distinción porque no en tiene... este caso tampoco. No tiene ningún sentido, entonces la modificación y la propuesta de modificación va en este sentido. ¿Procedemos a la votación? El octavo punto del orden del día es el dejar sin efecto la ordenanza reguladora del servicio de polideportivo. Esto era una ordenanza que también se aprobó junto a estas últimas que hemos mencionado, tanto de la piscina como la de parajes naturales. Aquí se aplicaban unas tasas para lo que era el alquiler de las pistas polideportivas, que nosotros consideramos que es oportuno dejar sin efecto porque de hecho nunca se ha llegado a aplicar desde su aprobación y porque consideramos que
cobrar por este servicio de alquiler o de uso de las pistas polideportivas, lo único, más que ingresos, generar gastos, porque si tienes que poner una persona, habilitar a una persona para que esté allí todos los fines de semana durante el mes de verano vigilando para abrir, cerrar, cobrar, por el poco ingreso que supone pagar este tipo de tasas, es más el gasto que los ingresos que puedan generar. Y por eso consideramos que no tiene ningún sentido aplicar esta tasa para cobrar lo que es el alquiler de las pistas polideportivas, que tampoco el uso de la pista de frontón y de la pista de fubito es más asidua, pero por ejemplo la pista de tenis apenas se utiliza, entonces... Pero hace años que no se cobra ahí. Pero está aprobada. Sí, pero la tasa está aprobada desde el año 2013, entonces como es algo que no se está aplicando tampoco, que nosotros consideramos que tampoco es oportuno aplicarla, pues lo mejor es dejarla sin efecto y ya está, y por eso lo proponemos al pleno. Yo creo, lo que veo bien, la gente del pueblo que sí, que entren y salgan y que bien. Lo malo que venga gente de fuera y se quiere aprovechar de nuestras pistas, y si no se cobra porque se quita la tasa, a ver si se puede hacer algo que la gente que venga de fuera, que también colabore algo si viene alguien. Porque de fuera no viene nadie. Es que gente de fuera... De hecho, mira, las pistas ahora, y siempre han estado así, hace ya años que están así, las pistas están abiertas. Quiero decir, tienen una pequeña puerta, pero que simplemente no están cerradas. No me acuerdo hace años que íbamos a casa del conde y apagamos, pero hace ni se sabe. Y gente de fuera, como normalmente en la zona tienen las pistas, pues son mejores, o son pistas a lo mejor que ya son pistas del pádel, o son pistas que a lo mejor el campo de fubito tiene césped, que eso sí que necesita un mantenimiento más continuo, pues ahí sí que, si nosotros tuviésemos ese tipo de pistas, sí que tendríamos que cobrar, evidentemente, porque son pistas que necesitan mayor mantenimiento. Pero estas pistas tampoco, el uso que se hace sobre todo es en verano y tampoco... Como acuerdo de antes, yo creo que ahora no suplantaría, que venía gente de fuera a jugar al... Claro, porque no había frontón, claro. Pero ahora ya tienen instalaciones buenas. Pero ahora en Navarres tienen instalaciones buenas que no vienen aquí. Ahora no. La gente de Vicor sí. tampoco, porque ellos son más aficionados a la pelota y demás, y ellos también tienen sus Y instalaciones. a frontón también, pero suben allí, no vienen. Claro. Y si vienen porque vienen invitados con alguien, o una partida casual. De amigos, pero que no es algo que se haga de forma regular. Entonces por eso proponemos, ya que no hace años que esto no se aplica, aunque esté aprobada la ordenanza... Los que más lo utilizan son los chiquillos de pueblo, y los pobres ya tienen bastante poco para que encima no tenga que ir con... La gente prota no va a cobrarles nada, digo, por si venía como antes venía. No. Sería lo ideal, sí, también eso lo mismo, pero no es en el cliente. No es el caso. Que sería ideal, sí. Yo también soy de los partidarios de que la gente... Exacto, que no se aproveche. conciencien, no son muchas cosas, pero que no hay gente... Sea un gratis, por aquí está vacío, pero vacío. Y para mantenimiento de limpieza y todo, sería lo ideal, pero... Sí, pues más pensando en eso, y con el dinero que sacar... El mantenimiento durante el mes de verano pues se ha hecho por la misma persona que llevaba el tema del mantenimiento de la piscina, pues todos los días se encargaba pues, de barrer la pista, de ver la recogida de basura y demás, y ahora pues una vez a la semana César sube, echa un vistazo, si ve pues, que hay basura y demás lo recoge y ya está, pero que ahora prácticamente no está subiendo nada. No, son más en el verano, en el tiempo que... Entonces, procedemos a la votación de dejar sin efecto esta ordenanza fiscal del Servicio Polideportivo Municipal y su posterior modificación. ¿Hacemos la votación? El 9º punto del orden del día es la modificación de la ordenanza de tenencia de animales. Bueno, esta ordenanza también es una ordenanza que está aprobada hace cierto tiempo, no sé si desde 2012-2013 también. Nosotros hemos considerado oportuno modificar el artículo 7 y el artículo 8, sobre todo por los problemas que se están generando en cuanto al tema de sobre todo de los perros, sobre todo el tema de donde, calles donde da vergüenza pasar por el tema de que se dejan los perros sueltos, los dueños no recogen los excrementos y las deposiciones que hacen, y hay sueltos también. Y sin ir sueltos también. Entonces, ahora o te discutes con la persona que lleva el perro, porque le tienes que decir, mire, haga el favor de recogerlo, que
te tienes que discutir tú, pero es que de todas maneras a lo mejor aunque hubiera una normativa no te creas que a lo mejor hay gente que Bueno, nosotros, a ver, está mirando la hemos modificado lo de que los perros no vayan sueltos por la vía pública y lo hemos calificado como una infracción leve, y después el tema de las deposiciones, que sí que lo hemos detallado más, también lo hemos considerado una infracción leve. Entonces a lo mejor es hora de que vayamos, además de que sería conveniente a lo mejor hacer campañas de concienciación, poner carteles, hacer alguna charla o algo para que seamos conscientes de que, a ver, tenemos una persona que barre las calles, pero evidentemente lo que no podemos hacer es poner un policía o un barrendero detrás de cada persona que saca a su perro a pasear. Entonces eso, pues a lo mejor esto es, pues como todo este tipo de normativa que impone infracciones y sanciones, a veces la única forma que tenemos de concienciarnos. En algunos sitios han metido denuncias bien gordas, Játiva. Yo, Játiva, que va a hacer Játiva te perdono, es que yo ahí en mi calle pasa la gente y pasa con En tu perros. calle, en la calle. Y en la calle, cuando la esquina de ahí hasta los pisos, Cuando una persona tiene que por la dar noche la no cara, hay tiene casino que que se estar. encima. En la esquina de La la esquina zona va pisando mierda. Yo voy mañana, a ver, te lo he dicho. A ver, la madre dice, mi hija dice que no lo va a limpiar. Digo, me parece bien. Es que todos los días están aquí a trabajar y tengas ahí a la puerta de la farmacia. Se puede lanzar una campaña de concienciación Sí, con bandos. eso sería conveniente. Una campaña primero, Un día carteles, se mira que guías. puede escapar el perro, que a mí me ha pasado. Puedes ir al más de lo que ir, vamos suavemente subiendo poco a poco a ver cómo va la cosa y se va siendo más duro El cada otro vez día, que si no pasa el tiempo no... ayer había una mujer toda enfadada porque no podía soltar a sus perros porque habían hecho veneno por ahí. Digo, por lo del veneno me parece fatal. Digo, pero es que los perros no tienen que suelto. Hace han muerto uno. Ay, Claro que sí. ¿y no es que? Sí, El perro del Tesado de Sí. se murió. sí. Lo van a sacrificar porque está muriendo. Por Y culpa de gatos. coger polar de... Y gatos también, Sí. sí. Hace años ya echaron Que ha también. sido por ahí bajo, por el Raval. Por la huerta del lugar. O así, para sí, la zona esa, me has dicho. Por la huerta del lugar me han dicho a mí que han Bueno, pues echado. era un del cerebro. Sí, bueno, como hace un año, hace Hace un un par de tiempo años o Semanas, más. semanas. Y por las calles, no por la huerta del lugar. Sí, No, por las calles. eso era por las Y calles. por las casas también, por la puerta de Y los además por la canales. zona de las escuelas donde están los pequeños. Que aquello sí que fue Grave. peligro, pero grave. Entonces, pues eso, la modificación obedece a esos motivos. Vamos a Antes no intentar... estaban contemplados todos los artículos. Que estos dos artículos no estaban contemplados. El tema de que fueran, sí, que no fueran provistos de collar y que fueran sueltos, eso no estaba no estaba especificado. eso, Lo de las deposiciones sí que Eso sí, se decía que el propietario tenía que hacerse cargo de la limpieza, pero no estaba contemplado como una infracción. Entonces nosotros lo contemplamos ya como una infracción leve, son 30 euros, tampoco es que nos hayamos dicho... Bueno, Pero bueno, pero ya- Aquí el problema viene que nos conocemos todos y que cuando tú ves una persona que se deja el perro suelto, que a ti a lo mejor te lleva bien con esa persona, que deja el Pero perro el como problema... llama, y a lo mejor por no discutirte, Es que hay gente que no lo lleva suelto, lo lleva atado, y Atado, se caga y... Y se espera. precisamente por en no el discutirte jardín con esa persona, pues pues lo dejas estar y ya está. en la plaza. en la plaza. Yo me pongo negra cuando lo veo, digo, bueno, pues ya está ahí. ¿Qué? Cuando son 30 euros de multa, le das como así. Lo que había, un paso más. Es que lo de la plaza... Y podemos ir a más. Y Lo sigue juzgado de avanzando, de la pues, plaza de juzgado de guardia, está el cartel allí, ni pelotas, ni perros, ni bicicletas, y hay de todo. Y hay de todo eso, perro, bicicleta, Entonces, pelota, pues, de todo. o se quita la señal esa, o Ya. Sí. Lo que hemos o hecho se es... toman medidas para que no esté. Sí, es eso, ampliar un poco más, perfilarla un poco más y poner una infracción, que sea una infracción. Lo pone una Yo infracción. creo que tendría que decir Y empezar ya a hacer una campaña de concienciación. Tiene que acompañar una cosa con la otra. Sí, Pero decir, que sí, queda sí, sí. totalmente prohibido que se puedan dejar a los animales sueltos y que hagan sus Porque el necesidades gordo por ahí, que bajo multa yo de más lo que de una sea. vez lo miro, pero mi hijo más de vez ha clavado algo, un regalo Sí. dentro del garaje, Sí, no, con los ladrillos. Claro. Y yo he visto quién lo estaba haciendo y el amo... ¿Tirándote la bolsa? No, No, Ah. que pisas y entras. Ah, que- Con el coche al entrar. Ah, Y yo ver, a más de una ocasión, ver el perro que es y ver el amo como está viendo, cómo lo está haciendo. Y por no Sí, discutirme, pasa. y por no discutirme, Nos pasa a menudo. La calle está Pues- abajo, es un pasillo de eso, todo el mundo Tu calle abajo. Esa, Crucera esa la que acera puede esa pasar. que entre que están los basureros ahí, Por luego ahí no puede hay mucha pasar, que no hay con una farola que contenedores, caiga y claro, eso, claro, no, Esa yo es un allí, sitio de paso. lo digo porque Ahora yo que te yo digo, ya me he metido le aquí. dices a ahí, Tony, hasta Tony, he visto los esto, pero de pisos, cómo Está medio oscuro, es la única ¿sabéis? solución. Pues- Está medio oscuro. Porque- Porque- pues sí, porque- hay porque- que porque- no, pero sí que a lo mejor... pero tú podías verles una foto y decir, Claro, mira, que
que hasta ahora no se podía denunciar. Hasta ahora eso era, como era una infracción, no se podía denunciar. No se podía denunciar y vale, pero ahora sí. Entonces, con esta modificación, si le sacan Vamos a hablar de uno en uno porque si no... Sí. Pero aquí el problema es que ahora se puede denunciar, pero vas a denunciar a los vecinos, a los amigos, a la gente que conoce, ¿no? Cada uno que sepa lo que tiene que hacer. sí, pero si no responden, pero lo que pasa es que el policía, por ejemplo, si ve a uno o a dos y pone 2 o 3 multas y se corre la voz, a lo mejor no se acabará del todo, pero la gente ya tomará un poco. Puede, hay que hacerlo. Como que vas por la carretera y vas a denunciar, pero chico, pues una señal que pone 120 no corras más. Vamos, es así. Si la Guardia Civil no te denunciara, ¿qué pasaría? Que no sabes que está mal, pero no harías caso. Tú sabes que está lo mal. mejor es... No, al final, Como por desgracia, Sí. Eso va a pasar. Cuando te pega el susto ya sueltas. Acompañamos con algún bando y tal, que se dice que se va a proceder a denunciar a partir de ahora, esa serie de cosas, pues igual. Va a haber un tiempo de espera y va a pasar un mes intentando ver si la gente sí que funciona y cuando al mes o el tiempo que se estipule no hace caso, es cuando se pone el Tú además puedes ir efecto, subiendo sucesivamente, no hacen caso, tú un paso más. Pero hay que hacer algo, Esto no tiene efecto hasta que no salga en el boletín. No, ya. Pues el lunes mismo se puede ir salvando ya. Claro. Y que a partir de que salga el boletín, ya se tiene que ya está. cumplir. Y la gente Y ya está. que ya es bastante madura para saber lo que tiene que hacer. Y si no es madura, pues con No, 30 pues- euros de multa, igual se acuerda. Y luego que se la vamos a dejar a un contenedor, porque hubo una temporada que la gente la ataba y la echaba por ahí, porque lo veía yo. Hasta por ahí por la cuneta. papeleras hay un montón. Ya, Papeleras pero que si no hay. por ahí por la cuesta esa que decimos antes, por el camino ese de Gutiérrez Gallego y echar las bolsas allí, que yo las veía cuando venía con mi perro. Al final la calle la tiene como si Claro, fuera... la mierda Y es que por dónde vas, al final. Pero la calle es de todo, y entonces la calle hay que conservar la copa de tu Pero si patio. tienen más, que está la carretera llena de papeleras y están las jardineras llenas de botas de Coca-Cola, de bolsas de... Yo a veces parezco el recogedor del frac, y voy y una bote y otro. Jolín, pero si estás aquí, la papelera ahí y tú la has tirado aquí. Eso es culpa de los Concienciación. padres. De verdad. No, es que no son solo niños. Pero hay mayores, Ah, ¿eh? también. Claro. Porque Hay también mayores. esa mayor Lo malo, Que yo me acuerdo con los rosales que decíamos, ay, es que los chiquillos lo rompen todo. Y después era una persona mayor que pasaba y iba quitando todas las rosas. Pero eso no era nada de tocar. Y era bien mayor, jubilado. Jubilado. Por eso pues Es aburrido. que... Y decíamos de los críos. Y hablamos de los críos. No. Era un hombre, pero mayor. Y gordicos. Vamos a saber de quitarlo, pues. Me peleé con él yo. Bueno, procedemos entonces a la aprobación de esta modificación de la ordenanza de tenencia de animales. ¿Votos a favor? El 10º punto del orden del día es la modificación de la ordenanza reguladora de vados. Aquí lo que hemos considerado oportuno es añadir un apartado en cuanto a las facultades, en cuanto a esta ordenanza fiscal de la tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y reserva de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancía de cualquier clase. El hecho de que muchas veces nos encontremos con problemas de aparcamiento, en el pueblo muchas veces hay verdaderos problemas de aparcamiento, en otros pueblos ya se está aplicando, de que sean los titulares de los vados los que a través de una tarjeta que facilite el ayuntamiento, una tarjeta identificativa donde conste el número de vado del que es propietario, pues pueda tener el permiso de aparcar en ese vado siempre que ese aparcamiento en su vado no produzca o no sea incompatible con el derecho que tienen otros propietarios a la entrada y salida de vehículos. El objeto sobre todo es eso, regular eso para aliviar muchas veces los problemas de aparcamiento con los que nos encontramos en Quesa. Ese es el objeto de la modificación. La tasa se mantiene con la misma cuantía, lo único es permitir y dar la facultad de regular Sí, que todo propietario pueda aparcarse en su propio vado, vado. siempre que tenga la correspondiente Es que también una tarjeta, cosa- igual que la tarjeta que ponen los minusválidos, pues Sí. para aparcar en zonas reservadas, pues aquí el titular tendrá una tarjeta con el número de su vado y le permitirá aparcar en su vado. Es una cosa que nunca he entendido, además en un pueblo que nos conocemos todos, ¿no?
de que si tú tienes tu coche y sabes que es tu coche y está en tu puerta porque es un vado, te denuncian porque está en un vado. Porque está en un vado que ve una cosa que ahí propiedad. no tiene una lógica. Sí, sí, pero claro. Es que no hay sitio, Hay días que tienes toda la calle libre, pero muchas que no tienes. sí, pero también es bueno que tú con tu propio vado que lo puedas aparcar porque está infringiendo. Vosotros de arriba de la calle igual no, pero aquí sí que hay problema. Pero siempre nos dicen que no interrumpa el paso de otras cosas. Claro, por tu coche. o que impida que otro vehículo en calles a lo mejor demasiado estrechas, que a lo mejor tú aparques en tu vado y otro del vecino no pueda entrar y salir, pero si no se dan esas circunstancias, creemos oportuno incluir esto en la ordenanza por lo que estamos comentando, porque... Una curiosidad, yo tengo un librillo del año 1870 de las normas del ayuntamiento de aquí. Y es curioso que entonces cuando había vehículos, la normativa es por los burros. Entonces te pone en otros artículos, en el caso que dos animales o dos caballerías se crucen en una calle, ¿quién tiene preferencia de los dos? Y en el caso de preferencia, yo tengo una cosa curiosa, que es lo mismo ahora en mi coche. Que es de exposición. Sí que es verdad. Si lo tengo la normativa de 1800. ¿Qué ponía? ¿Cómo regulaba? Yo hacer un día porque lo tengo en Sí, el es librillo. curioso. Tienes que hacerlo público, te enseñarlo, No, es un librillo así, de la normativa de ese año, del ayuntamiento de aquí, que pone el secretario, el alcalde de Cabildo. Pues eso es curioso, ¿eh? Y una cosa, lo tengo en casa, y yo no sé quién me lo dio, si era de mi abuelo Julio, de qué era. Pero lo tengo, me lo encontré, por casualidad lo tenía guardado y no me acordaba, y lo miré. Y una de las normativas de la circulación y ya de los burros. Claro, lo que había entonces. Y yo digo, es que es curioso, y da preferencia al que baja, creo. Eso que te iba a preguntar. Da preferencia al burro. Y en el caso, bueno, ahí tengo unas cosas. Pues si se para, ¿no? Si no puede Pero si no puede frenar a tiempo. Ya os traigo un día que las que cosas más curiosas en el año 1870. Ya ha llovido ya. Bueno, pues entonces procedemos a la votación de esta modificación en lo que hemos hablado, la posibilidad de que los titulares de los vados puedan aparcar siempre que estén provistos de esa tarjeta de autorización y siempre que no impidan la entrada y salida de otros titulares de local. Procedemos a la votación. El siguiente punto del orden del día es la solicitud de ayuda a la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte destinadas al programa de gratuidad de libros de texto. La propuesta es, salieron el pasado 26 de octubre, se publicó la orden 17/2015 de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, con la que se regulan las bases de las ayudas destinadas a los ayuntamientos o entidades locales menores para hacer efectivo el programa de gratuidad de los libros de texto y material curricular dirigido al alumnado que curse enseñanzas obligatorias y de formación profesional básica en los centros públicos y privados concertados de la Comunidad Valenciana. Uno de los requisitos que nos exige esta orden es que por parte del ayuntamiento, de la entidad que quiera adherirse a la solicitud de esta ayuda a la Consellería, pues necesitemos aprobar esta solicitud y comprometernos a habilitar las oportunas partidas presupuestarias para hacer frente a la parte de este ayuntamiento a la hora de solicitar la subvención. Nosotros, ya manifestamos también la intención de hacer este tipo de banco de libros en nuestro programa. Ahora, por parte de la Consellería y por parte de la Diputación, se va a hacer esta salsa de libros que se llama con la participación de las tres administraciones públicas, la administración local, la autonómica y la provincial. Entonces consideramos oportuno pues adherirnos y solicitar esta ayuda para la parte que corresponde a la Consellería. Cada una de las administraciones participará con 1/3 y, bueno, en principio sí que nos han enviado una serie de ampliación de lo que es la orden a la hora de cursarlo, a la hora de cómo se tiene que articular este tipo de solicitud de ayudas, y por eso se propone al Pleno la solicitud de esta ayuda y la aprobación de tanto de la solicitud como el compromiso por parte del Ayuntamiento de habilitar las oportunas partidas presupuestarias, y en tercer lugar el hecho de remitir este certificado a la hora de juntarlo con la solicitud a la Consellería. ¿Alguna observación? El único requisito es que esté en el presupuesto del 2016 lo vamos a incluir. Ya se puede incluir para el año que viene, ya, sí. Porque para el libro de este año no puede ser ya.
Nosotros este año no teníamos esto previsto, entonces dimos una primera ayuda a la AMPA, que dijimos que habíamos dado 500 euros, que este sí que ya era una ayuda que nosotros cuando hablamos con ellos y cuando les dimos la ayuda, como nuestra intención era a nivel únicamente local, porque no sabíamos que el interés que tenía también la Diputación y la Consellería en generar este banco de libros, que lo propondríamos para el 2016, lo que era crear el banco de libros en lo que era el ayuntamiento, por parte del colegio de Quesa. Entonces, lo que sea la partida que le corresponde al ayuntamiento, que tendremos que pagar, si no recuerdo mal, 66,60 euros por cada uno de los alumnos, no solamente los que vayan al colegio de aquí, sino también son todos los alumnos que están empadronados. Son alumnos empadronados y solamente cubren la enseñanza obligatoria, que es la primaria, la secundaria y la formación profesional. La educación infantil se ha excluido, porque como normal es una enseñanza voluntaria, no es obligatoria. Entonces, nosotros lo imputaremos, los gastos que tengan que asumir la parte que le corresponde al ayuntamiento que esa, lo imputaremos para el ejercicio, para el presupuesto del año 2016. Procedemos a la votación. Y ya por último es la aprobación de la cuenta general 2014. Es una propuesta de aprobación definitiva de la cuenta general 2014. Visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas, considerando que la misma se expuso al público en el Boletín Oficial de la Provincia número 187 de fecha 28 de septiembre de 2015 y que no se han presentado alegaciones a la misma, según consta en el certificado de Secretaría, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo: aprobar la cuenta general del ejercicio económico 2014 y rendir la cuenta general así aprobada y toda la documentación que la integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana, de acuerdo con lo que establece la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Espero que estuvimos viendo aquel día que estuvimos en la Comisión Especial de Cuentas. Salvo lo que hay que reunirse otra vez por el problema que ha habido, claro. Tendremos que Por el revisar, problema no es ningún problema. por lo que estuvimos hablando también, que salió ayer a lo de la Sí, Asamblea, bueno, el tema de las para dejar un poco más obligaciones suave. que tenía, lo de la presa. Aquí Ah, se bueno. incluye No, la lo que estaba presa. que digo, bueno, que ya cuando eso cuadraremos si se puede cuadrar, Sí, si se cobra o no se cobra, como no se cobra, pues habrá que cuadrar. de momento no lo tenemos. Vale, estamos hablando de la del 2014. Del 2014. Ah, bueno, cierto, que es el año anterior. O sea que el 2014 ha sido su Que esta era trámite 2015, sí. y la del 2015 Ya veremos lo que tenemos que hacer y las modificaciones que tenemos que hacer en esa sala general. Es 2014. Luego, aquel día hablamos del tema ese, el día que nos reunimos. 2014. Sí, pero 2014. Entonces, pues nada, de todas formas, se envía todo a la Sindicatura de Cuentas y ya está. Y para el 2000, la de este año ya veremos a ver cómo La de queda. este año, pues cuando se cierre el 2015, al 31 de mayo, ya se mira la aprobación y adelante. Y entonces, a ver si seguimos en la misma situación que seguimos hasta ahora, pues tendremos que quitar todos los recibos de IBI de la presa. No, claro. Bien. Procedemos a la aprobación, a la votación, perdón. Y ahora el turno de ruegos y preguntas, que no se había incluido en el orden del día, pero para hacer la numeración lo he dicho. ¿Algún ruego, pregunta por parte de la oposición? No tenemos la preparada. No tenéis nada. No, pero volviendo a lo del tema este del arroz de bache y todo el pueblo, solamente se va a hacer eso, pero no queda nada de dinero para poder agarrar un camino, aunque sea con cara a la oliva, darle un poco de repaso. Sí, para camino, ¿no? A ver, la idea es, estamos esperando lo de la Diputación para intentar arreglar el plan de, bueno, para arreglar el camino del Manal. Sí, pues banal y... Bueno, que, a ver. que la campaña está ahí Es que como ya viene la campaña que está ya... Sí, pero Julio, el problema que tenemos... Al jueves, yo he empezado ya hoy a coger olivas. Mañana ya me van a hacer la campaña va a empezar. Yo no, pero mañana ya me toca ir.
no aparte de Navarrés, pero... El problema que tenemos es que el plan de caminos de este año, que había un plan de caminos de 35.000 euros, se gastó en el asfaltado de la avenida de Cordera. Con lo cual, dinero para caminos, a fecha de hoy... Estaba pensando que qué carretera era esa. ¿Qué camino es? Tú eres de toda aquí, vale. Claro, entonces, además de 2 pepos, entonces, claro, dinero para lo que es camino no nos queda en el presupuesto. Y el remanente que nos queda de Abelardo son pequeñas cuantías que nos da para eso y poco más. No es que tengamos un remanente ahí que digamos esto para caminos, ¿no? Te refiero a lo que va a hacer ahora Abelardo, te refiero Claro. de tapar todo de Claro. de calle. Claro. Sí, pero son 4 chavos. Son 4, o sea que no es... Dinero para caminos a fecha de hoy no tenemos. Entonces nosotros estamos esperando a ver si nos resuelven ya, que parece que esta semana resolverán la Diputación, habrá que ver si nos la han concedido, que en principio, por lo que dijimos ya en una reunión, como aquí no estamos hablando de una subvención con la que tengamos que digamos, pelear con otros ayuntamientos, sino que nos corresponde una parte por la distribución que se ha hecho, toda la documentación se ha presentado, entonces en principio la subvención nos tiene que venir. Entonces con esa subvención lo que llevamos idea es, de momento, intentar arreglar el camino del Manal, que también es un arreglo dentro de lo que nos permite Confederación, porque Confederación Deja tocar lo que tú quieres en el río. no nos deja hacer acopios, solamente nos deja utilizar lo que hay en los márgenes. No, vamos, en definitiva que hagamos un arreglo que no se note, prácticamente que hemos intervenido ahí. Entonces, claro, el problema que tenemos es ese, que en determinadas zonas como es el Camino del Manal, pues podemos hacer hasta donde Confederación nos permite hacer. Es algo que no lo puedo entender, porque es que si encima que lo que quieres es tener el camino arreglado... Ahí con el camino del Manal yo creo que lo ideal sería hacerlo, pero no por el Manal, sino por el que se hizo por allá después del puente de Vicor. Pero es que ese del puente de Vicor no tendría que mantener arreglado. Claro. Confederación y tampoco no lo arregla. Eso es lo que habría que porque hacerlo a cambio el camino aquel, hacerlo bien arreglado. Pero no porque lo aquel ya no hay avenidas. Pero ese camino, claro, la gente tampoco, la gente está acostumbrada y habitual a ir siempre por el camino del Manal, es un camino más corto y la gente... Pero es que al fin y al cabo va para otro lado del Manal. Es que al fin sí, pero sería, el Manal sería un paso allí muy corto. Pero claro, es que si al final resulta que porque la gente por ahí es más corto y se acostumbra a la gente a ir por ahí, cada año hay que gastarse un montón de dinero, pues no sé hasta qué punto vale la pena. Pero también si hay que considerar que Confederación arreglara ese camino que hizo... Sí, es que eso es lo que tampoco estoy lo arregla. Cuando llega allí, para mí no puede pasar, cuando iba a aquel haya camino. Pero se sucia toda la tierra de arriba y una vez intentó... Nosotros solemos ir mucho. Están los dos, ese y el otro del Monte de Moda, están los dos llenos de piedra. Y si no digo nada, que va a la cantera. Están derechos. No te digo nada, que va a la cantera. Es un vida de también es piedra. Confederación. Ayer Pero pasó eso por ahí. está ahí. ¿Eso está en la presa? Eso está expropiado todo y. Claro. O sea que ahí no habrá. Eso está todo expropiado. Cosa que por allá no, allí no llega el embalse. No, pero María también se refiere por el de arriba. El hizo Confederación para acceder, digamos, a Loica, a la Rambla, Claro. por la parte de arriba. El otro, el por arriba, ya. Pero es que yo una vez, Sí. yo hablé con Confederación una vez, porque era atascado, que estaba ahí el guardia, me dijo que ya había pasado a titularidad del ayuntamiento ese camino, esos caminos. No, pero yo una vez intenté pasar... Me dijo a mí, Eliseo es. Eliseo. Me dijo que ese camino ya había pasado ya en el 2012 Sí, yo a titularidad municipal. Yo también había Que ellos ya estaban hermanos. Pero antes tampoco lo arreglaban, cuando era de ellos, porque... Sí, pero cuando lo hicieron, para saber que lo hicieron, pues yo te lo hago, pero luego tú... Lo mantienes. Cuando llega así bastante, se sucia toda la tierra de arriba. Ya, pero creo que hicieron por la posición, que No sé. habría que mirarlo a ver de quién es titularidad del camino y si es de ellos, personal, para que lo den. Hombre, sí, vamos a Pero solicitar está que nos haciendo arregle el de arreglarlo. arriba también, ese que sí que está bastante mal. Eso iba como el pedazo de carretera, la vieja, del puente. Toda la vida hemos peleado ahí, porque si el titular es de la Diputación de Valencia, esa carretera ya hemos peleado para que la cuide y la mantenga. Porque si ¿Refieres esto de aquí? Sí, el puente viejo. Es que eso no pasó, no se pasó ya. Pero Eso es de... Bueno, cuando estaba yo concejal en aquellos tiempos ya me peleé con Vicente y con Julián, ¿sabes? Allí. Porque decía que esa carretera era del ayuntamiento. Y esa carretera no era del ayuntamiento. No estaba
no estaba cedida, como tú dices, de aquella época. Entonces, al día de hoy no lo sé, pero si es de la Diputación, ahora seguro. Yo creo tienen que que bachearla, como un camino del pueblo. tienen que bachearla y limpiar los márgenes. Y una zona muy También mala, que está que se va. de caña y todo, que no pueden ir Por los otros está, Sí, está yendo y con pelos así, todo. Que yo no sé el día de hoy, pero entonces lo pregunté y era de la Diputación. Y se bacheó, yo conseguí que se bacheara un pedazo, no sé cómo bacheó de todo, y se limpiaron los márgenes. Sí, pero ahora que yo Pero ya está otra vez. Es bien servicio, quizás. Claro, ya se da Bien de servicio. Claro. Ya se la daba al pueblo. Yo creo que sí, que hace tiempo que se entendió. Bueno, pues entonces, ya, ¿alguna pregunta más? ¿No? Lo único es lo que va a hacer Abelardo está valorado. Valorado, me refiero, si se ha valorado todo lo que hay para saber lo que va a hacer, que no se va a hacer con administración, que se hace con... No. Ya, que no va a hacer decir, bueno, tanto jornal. No, está ya Con la valorado. administración no, valorado y tiene ya un precio para hacerlo. Con unas condiciones, con unos materiales, con unos espesores, con todo. Para que no vuelva a pasar, ¿no? Lo que... Lo digo porque está todo bien detallado, para que no digo Sí. que meto, que no meto, que pones, que no pones, ¿no? Sí, Pues te dije y no te digo. Exactamente. Sí, Vale. no, está bien detallado. Vale. Bueno, pues damos por finalizada. ¿El público tiene alguna consulta o...? No, hay una cosa. Sí. Eso de la tarjeta que decís sobre el vado, Sí. no le he pillado muy bien. Eso es permitir que nosotros tengamos el propietario del vado que tenga una tarjeta también, ¿no? Sí, y que tú puedas aparcar en tu vado. Ya. Y si lo puede permitir a un amigo, por ejemplo, aparcar ahí. A ver, si tú tienes una tarjeta y la pones, siempre que tengas la tarjeta puesta en el salpicadero, pues si tú no puedas hacer uso de Ya, ella, Hace otra persona. la puede hacer otra para que persona. vea que Sí. en mi coche que no tengo problema, ¿no? Claro, Sí, porque la tarjeta llevará el número de tu vado. Lo mismo que las redes. Habla torta. La otra vez me dijo, mira, Dian, puedes aparcar ahí porque yo en mi coche tengo el número de tarjeta. Claro, pues esto es lo mismo. Con el hierro habrá torta. Yo Lo que quiero hacer es aparcaré yo que quiero hacer es no va a poder. negocio. Lo que quiero hacer es negocio, así. cobra. Aparcar. ¿Quieres hacer Aparcaré yo y tirar a salir y no podrá. Si pasa con los precios que hay que ves a una plaza de minusválido y el otro saliendo. El camino de arriba. El camino que va a la Puente Vicor, Ese sí. que Federación se comprometió a hacerlo y a mantenerlo y el no lo está mantenimiento no lo manteniendo. va a hacer. Ya está. Y el que quiera que el manal está muy mal, pues que vaya por allá que puede ir. Pero que yo Pero que los pues se términos pueda ir exactos también. no lo sé, si se comprometió. Pero hay que mirarlo. Y si está planteado por el éxito. A ver, si es algo que está expropiado y que Confederación igual que vigila todo lo demás y que vigila los campos que están expropiados, pues también tendrá que tener una responsabilidad de un camino que ella aperturó. Responsabilidad seguro que la tiene que tener. Otra cosa es que no lo haga. Con la presa. Si se ha hablado de la presa, que por lo menos... Se queda un moño con la presa que da el camino. Ese camino es nuestro. Por culpa de los Bueno, pues levantamos la sesión. Vamos a hacer otra palabra, vamos a hacer esta buena. Bueno, se lo quería Vale, hasta luego. Sí, no vas. Adiós. Las dos se me ha rayado con otra gente y vamos a